Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 16, que dice así: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. ¿Cómo dice? ¿Se llenaron de qué? En otra versión dice de gran temor, al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Amén. Palabra del Señor poderosa. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, entró al desierto, y cuando entró al desierto estaba entrando a lo que representaba la salida de esa esclavitud. Era la salida, un nuevo paso fuera de la opresión que se venía ejerciendo sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios. El desierto es el lugar por donde todos debemos en algún momento pasar para poder salir de la esclavitud. Por eso para el cristiano no es extraño el desierto. No nos acostumbramos a vivir en él, pero reconocemos lo que es un desierto porque sabemos que después del desierto viene el milagro del Señor. Pero no solo se encontraban, en este caso, o la enseñanza que traemos hoy, el pueblo de Israel en el desierto. Todos conocemos los factores o las dificultades que representa el desierto por sí mismo. Pero literalmente, aparte de las carencias que ellos representan, el pueblo de Israel se encontraba en una circunstancia bastante difícil, o más difícil de lo que probablemente representa estar simplemente en un desierto. Por un lado se encontraba el faraón y su ejército con sus carruajes, tratando de acabarlos, exterminarlos como pueblo, porque reconocía que sobre ellos había una autoridad superior a la que él tenía. Y eso muchas veces a los hijos de Dios no les es permitido, sino que le es recriminado. Pero por otra parte tenían el mar y el desierto. Es decir, representaba el imposible, visto desde la perspectiva racional y humana. Pero sabemos que aquí hay un Dios. Amén. Yo voy a repetir. Sabemos que hay un Dios poderoso en medio de esta iglesia, que es el mismo Dios que hizo milagros en medio del pueblo de Israel. Y aunque conocían un Dios también que era poderoso y que había hecho milagros, el temor los dominaba en ese momento. ¿Qué dice la palabra? Que el temor se apoderó de ellos en gran manera. ¿Y qué provocó en ellos? Que se paralizaran. Hay personas que conocen a Dios, ciertamente. Hay unos que solo han escuchado de Él, otros simplemente tienen un conocimiento de Él. Pero pocos han establecido una relación viva y verdadera con Él, capaz de hacerlos tener la fe suficiente, que es el motor que lo lleva a tener la certeza de que Dios va a obrar en medio de dificultades como esa. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Hay personas que en medio de dificultades se paralizan, no avanzan,
¿Conoce a alguien así usted? No lo diga. No lo diga, pues yo quiero decirte a pesar de eso que Dios hoy va no solamente a liberar de la esclavitud a muchos de los que están aquí, sino que también te va a sacar del desierto, va a acabar con el faraón, te va a rescatar, va a abrir el mar y te va a hacer pasar por medio de tierra seca. ¿Cuántos lo creen? Cada quien tiene su faraón, ¿o no? Decir lo contrario sería mentir. Nosotros los cristianos vivimos de victoria en victoria, pero siempre caminando delante del faraón. Porque todos tienen un imposible, todos tienen un faraón, todos tienen algo que los preocupa en la vida. Como decía el pastor Camilo, no nos preocupemos, preocupémonos por orar para que el Señor abra el camino. Pero lo cierto es que todos tenemos algo que nos preocupa, algún problema, algún anhelo en el corazón. Pero hay personas que frente a ese faraón se sienten que están siendo alcanzados y comienzan a paralizarse y no consiguen hacer lo que la palabra les llama a hacer. Hay personas que frente a dificultades en la vida o anhelos también, porque ¿cuántos no tienen anhelos? No todos son dificultades. ¿Cuántos no quieren ser promocionados en su trabajo? ¿Cuántos no quieren tener nuevos negocios? ¿Cuántos no quieren ser prosperados en lo que ya tienen? ¿Cuántos no quieren ser sanados? Pero el faraón viene atrás tratando de amedrentar a los hijos de Dios para hacerles pensar de que no hay salida, que no hay oportunidad, que el lugar que les corresponde es mantenerse paralizados en medio del desierto y que en cualquier momento pueden ser alcanzados, o si tratan de cruzar el mar se van a ahogar o van a perder la vida en medio del desierto, como relata la historia. Y los hace entrar en un estado de pánico o de gran temor, hasta el punto que muchos hasta somatizan este tipo de cosas. Comienzan a sentirse mal, comienzan a deprimirse, a entristecerse, ¿verdad? Porque de pronto están pasando ciertamente un desierto y emocionalmente el hombre se ve tentado a entristecerse. Pero el cristiano, a pesar de que puede sentir en un momento determinado una emoción de este tipo, también sabe que cuenta con un Dios todopoderoso que puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. Y aunque sabe que en ese momento puede estar en el desierto, también reconoce que ese no es el lugar que le corresponde. Pero se acostumbran, dile que está a tu lado, se acostumbran a vivir paralizados. Y viven una vida donde el temor predomina ante la fe. Una vida conforme a la tristeza, una vida conforme a vivir sin gozo, sin esperanza. Porque en definitiva eso es lo que quiere Faraón en tu vida. Eso es lo que quiere todo el sistema de las tinieblas, que tú pierdas tu futuro, que tú pierdas la esperanza, que tú creas que todo se acabó. Trata de opacar el real poder de Dios en la vida de sus hijos. Trata de hacerte creer que nada es cierto, que no hay salida. Y cuando tú, en vez de estar mirando lo que Dios te está hablando, las promesas que tiene para ti, fija tu mirada en los problemas, ya el faraón está ganando la batalla. Porque te tiene esclavizado, ya te tiene cautivo, sin hacer absolutamente nada, simplemente con atemorizarte. La chica que daba ahorita el testimonio dijo: yo no recibo ese diagnóstico. Ella se anticipó porque ella tenía fe. Ella sabía que ella no lo podía hacer, pero tenía un Dios que sí podía cambiarlo, como efectivamente lo hizo. La Escritura dice que los israelitas, cuando se vieron o que parecían estar alcanzados, levantaron su vista y entraron en gran temor y comenzaron a clamar a Dios. Pero a pesar de que comenzaron a clamar a Dios, también reclamaban a Moisés: ¿por qué me has traído aquí? ¿Por qué me sacaste de Egipto?
¿Acaso no habían suficientes tumbas allá en Egipto para nosotros, para traernos a morir aquí en medio del desierto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de allá? ¿No te dijimos que esto pasaría? ¿Por qué no nos dejaste en paz? Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Así es, diga fuera. Nosotros los hijos de Dios no permitimos que haya esclavitud de ningún tipo. Nosotros los hijos de Dios no permitimos que haya opresión en nuestra vida. Podemos vivir momentos, pero esa no es nuestra condición. Ellos estaban obrando en temor. Ellos sabían que había un Dios, el mismo que los había sacado de allá, el mismo que los había guiado en medio del desierto. Pero el temor era mayor que su fe en ese momento. Hay distintos niveles de opresión y de cautividad. Hay distintos niveles de problemas en la vida. Pero cuando un cristiano enfrenta un problema en la vida, es porque sabe que Dios lo está promocionando a una bendición mayor, a una prosperidad mayor, a una sanidad mayor. Y Moisés les dijo a ellos, ¿por qué les habló Moisés? Porque Moisés era el hombre que tenía fe en ese momento. Siempre hay un hombre y una mujer de la iglesia AMI que tiene fe y que con la palabra remueve el cimiento espiritual de aquel que no tiene la suficiente fe para decirle levántate, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. No importa lo que el faraón hasta ahora te ha hecho creer, el Dios que tiene su mano poderosa sobre ti es mayor que esa enfermedad, es mayor que esa ruina que te ha querido frenar. Lo que Dios te está diciendo hoy es levántate y ponte en marcha, porque tú no eres de los que te conforman con lo que el faraón te ha hecho creer. No tengas miedo, le dice Moisés. Solo quédense quietos y observen lo que Dios va a hacer. No sé cuántos están recibiendo esa palabra hoy. ¿Cuántos están removiendo sus simientes espirituales? ¿Cuántos están sintiendo lo que Dios le está diciendo hoy? No tengas miedo. Yo no sé por qué Dios te ha traído hoy, pero si Dios te trajo a escuchar esta palabra hoy, es porque hoy es el día de tu milagro. Hoy el Señor te está diciendo, yo te voy a rescatar. Yo te voy a liberar de la persecución de Faraón. Ese faraón con sus carruajes y su ejército que hasta ahora te ha venido a atemorizar y que quiere que tú te paralices, hasta hoy lo vas a seguir viendo. Pastor, pero ¿cómo hago yo si eso supera mi capacidad? Si es económico, yo no cuento con los recursos. Si es una enfermedad, yo no tengo la cura. Es que no eres tú, es el Señor quien va a librar la batalla por ti. Son los ejércitos celestiales que están dispuestos para ayudar a aquellos que sean salvos en Cristo Jesús. Usted sabe lo que Dios le está hablando hoy. Le está diciendo, tú no estás solo. No te dejes atemorizar. Lo que viene para ti es mejor que lo que hasta ahora has creído. Soy yo quien te está promocionando. Soy yo quien quiero desatar la sanidad y la prosperidad sobre tu vida. Moisés lo había visto, o lo decía por fe. Moisés, cuando soltó esa palabra para mover en el espíritu a su pueblo, eso no había pasado todavía. Él le dijo, cálmense, no se atemoricen. Quédense quietos, que lo que Dios va a hacer es grande. No le estaba diciendo quédese sentado, porque los cristianos sabemos que tenemos que activar la fe. Él le estaba diciendo, quédense quietos para que puedan ver a un Dios poderoso obrar de manera maravillosa y sobrenatural por la vida de sus hijos. Eso era lo que él le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Moisés lo estaba viendo en su fe. Aunque no había pasado, él tenía la certeza de lo que Dios iba a hacer.
Él pensó que Dios lo iba a rescatar. Él pensó que Dios los iba a acabar. Él pensó que Dios iba a intervenir. Y eso fue lo que hizo Dios. Pero hay tres tipos de personas en esta historia. O por lo menos así lo consideré cuando lo estudié. Los que no claman ni buscan a Dios, pero igualmente viven temerosos, ¿verdad? Porque no saben cómo afrontar las circunstancias difíciles en la vida, ya que nadie tiene por sí mismo la capacidad de tener todas las herramientas para afrontarla. Y por supuesto, este tipo de personas no viven por el propósito de Dios, sino que viven como la veleta que mueve el viento. Como dice Pablo, como olas del mar que se dejan llevar hacia incluso falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen control del propósito que Dios ha puesto en sus manos. No tienen claridad hacia dónde Dios los quiere llevar. Y aunque sufren, aunque temen, aunque están paralizados, siguen viviendo de esa manera, sin esperanza, sino que lo que la vida les presente. Las circunstancias determinan su vida. Son consecuencias del destino. No tienen control de ellas. Pero también encontramos los que claman, buscan a Dios, temen, pero no hay certeza en su corazón del poder y de la autoridad de Dios para hacer milagros en su vida. Este es un estadio o condición en el que muchas veces el hombre se encuentra. ¿Y qué vemos allí? Logran pequeños avances, pero estos viven circunstancias difíciles igual que los demás, y en ese proceso de expectativa viven frustrados, tristes y viven desesperanzados. En Santiago capítulo 1 versículo 8 nos lo define la palabra como el hombre de doble ánimo, porque es inconstante, es inestable y es indeciso en todos sus caminos, dice la palabra. Y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No sabe a quién creerle. No tiene la determinación que solamente la fe puede producir en un hombre. Y entonces sí, ciertamente logran algunos avances o pequeños avances, porque depende del estado o la condición en la que se encuentren. Dios nos ha dotado a todos de una medida de fe. Si usted está aquí es porque usted tiene lo que se necesita para recibir un milagro de parte de Dios. No crea que usted está aquí por casualidad. Dios lo trajo aquí porque quiere bendecir su vida. Y también están los Moisés. ¿Cuántos Moisés hay hoy en esta iglesia? Que son los que claman a Dios sin miedo en medio de todas circunstancias igualmente difíciles que para los demás, pero con la certeza de que Dios va a hacer, que Dios va a cambiar, va a transformar, va a abrir camino donde tenga que abrir camino, que Dios los va a rescatar. ¿Por qué? Porque tienen la certeza y la convicción en su corazón de que en la medida en que caminen en el propósito de Dios, Dios se va a encargar de llevarlo a un destino seguro. Y van hacia adelante sin temor, sin pánico, sin frustración. Viven como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, porque de ahí viene su fortaleza. Su confianza está puesta en el Señor. Viven habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y su confianza y su esperanza, su castillo y su protección está en nuestro Dios. Es allí donde reposa. Diga conmigo: yo soy de los que creen. Yo soy de los que tienen fe. Por eso yo siempre voy hacia adelante. Pastores, que yo he esperado tanto por esa promesa, y usted no sabe lo difícil que estoy viviendo, las circunstancias que estoy viviendo. He esperado esa promoción, esa sanidad de la que usted me habla, pero no llega. ¿A dónde estaba puesta tu mirada? ¿Estaba puesta en Faraón? ¿Estaba puesta en el mar?
estaba puesta en el desierto, viendo las carencias que tuviste, lo difícil que te ha sido hasta ahora, las promociones que debiste recibir pero no recibiste y te marcaron y te hirieron e hicieron que desistiera de querer seguir adelante, de querer seguir superándote, de querer seguir caminando en el propósito y en las promesas de Dios. Estaba allí tu mirada. Pero quiero decirte algo hoy de parte de Dios. La solución siempre estuvo enfrente de ti. Porque aunque ellos veían el mar enfrente, esa era la solución. Porque era allí donde Dios iba a abrir el mar. Era allí donde Dios iba a abrir camino. Probablemente ellos no lo estaban viendo porque estaban mirando con sus ojos naturales y lo que veían era un imposible, veían un impedimento, pero lo que Dios tenía preparado era algo sobrenatural con el poder de Dios para poder quebrantar aquello que el hombre quería que te frenara. Y si ya Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Porque Dios es fiel y te ama. Y una persona fiel y leal siempre va a cumplir sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice también que el Señor no tarda en cumplir sus promesas como algunos piensan o entienden la tardanza. Más bien, Él es paciente para con nosotros, dice la palabra. ¿Por qué es paciente? Porque Él no quiere que nadie perezca o se pierda, sino que todos se arrepientan y lo busquen a Él. Entonces, Dios está esperando que tú te pongas en posición de recibir. Dile que está a tu lado, ponte en posición de recibir. ¿Cómo es esa posición? Cuando te pones en posición de fe. No importa que ahorita estés rodeado por el mar, por el faraón o por el desierto. Cuando tú te pones en posición de fe, estás en posición de recibir. Y hay milagros que el Señor está soltando esta noche. Hay milagros, hay promesas que tienen cumplimiento. Porque está sembrando la certeza primeramente en tu corazón de que Él lo va a hacer. No es tu problema cómo lo va a hacer, si es por medio del mar o por medio del desierto. Pero tienes la seguridad de que Dios lo va a hacer. Es continuar con el objetivo definido y sabiendo cuál es la promesa que tiene tu nombre. Moisés había visto lo que iba a pasar aun cuando no había pasado, pero había fe, sabía lo que venía, estaba esperando a la expectativa, no a la expectativa probable, a la expectativa con certeza de que el Dios que le había hecho la promesa era poderoso para cumplirla también. Las promesas de Dios no tardan. Dios está procesándote porque tiene paciencia, porque te quiere llevar a nuevos niveles de fe en los cuales te quiere entregar cosas mayores y aún mejores para tu vida. Por eso las promesas no se tardan. Por eso las promesas buscan que tú en medio de la aflicción enriquezcas tu fe, la engrandezcas. Porque cuando tú tienes fe, la fe que antes no tenías, ya estás listo para ser promocionado a nuevos niveles de bendición. Yo no sé a cuánto les está hablando el Señor esta palabra, pero tú eres heredero por medio de Cristo Jesús de todas las bendiciones en los lugares celestiales. Solo tienes que levantarte y arrebatarlas. Dios espera que tú la arrebates. Dile que está a tu lado, Dios estaba esperando por ti pacientemente. No eras tú el que estabas esperando a Dios, era Dios el que te estaba esperando a ti. Él quiere que tú te dispongas a recibir. Cuando tú te dispones a recibir y estás caminando con fe, hay una conexión entre la tierra y el cielo. Hay una conexión entre la tierra y el cielo porque la fe mueve el corazón de Dios. Y cuando sabe que hay un hijo suyo
que está sufriendo, que tiene un deseo, que tiene un anhelo, que quiere algo que Él mismo ha puesto en su corazón, Dios desata la unción, Dios desata el Espíritu Santo y hace que la tierra obedezca y el mar se abra y puedas atravesar la dificultad con tus pies sin mojarte. Por eso el Señor le dijo a Moisés en los versículos 13 y 14, ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha, toma lo que tengas en tus manos. Ya está bueno. Hay momentos de orar, pero hay momentos también de caminar en fe. Hay unos que se quedan paralizados clamando, clamando. El Señor había oído la súplica. Él no estaba diciendo que no le clamaran. Él estaba diciendo, ya clamaste, ahora ponte en marcha. Levántate, sigue adelante. Ya yo escuché, tú no estás viendo todavía el mar abierto, pero yo lo voy a abrir. Tú tienes que dar ese paso de fe. Tú tienes que llevar contigo lo que tengas, porque no se trata de ti, se trata de Él. Toma la vara y extiende tu mano hacia ese imposible que hay en tu vida, hacia ese faraón, porque hoy el Señor va a abrir camino donde no hay camino y va a acabar, va a desaparecer, te va a rescatar de ese problema que hasta ahora te venía atemorizando. Dile que está a tu lado, ponte en marcha. Pero dígalo con fuerza, remueva al que está a su lado. Ponte en marcha. Ponernos en marcha, esto fue lo que hizo Moisés. Él estaba adelantado en la fe. Cálmense, tranquilícense, no se atemoricen, porque Dios nos va a rescatar. Posiciónense, porque lo que Dios va a hacer, ni tú mismo vas a poder creértelo, lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te va a rescatar con mano poderosa de donde el faraón te quería mantener paralizado. Porque Moisés sabía los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Primero, que son buenos, agradables y perfectos. Pero también dice su palabra en Jeremías 29:11 que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bondad, de bien, de prosperidad, no de maldad ni de calamidad. ¿Para qué? Para que tengamos futuro y tengamos esperanza. Los cristianos tenemos futuro y tenemos esperanza. Los cristianos no vivimos paralizados, vivimos caminando en el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto, que es de bendición, de prosperidad y de sanidad, que no hay mar ni desierto que nos pueda detener, porque seguimos creyendo que el mismo Dios que hizo milagros antes, hoy lo sigue haciendo en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de este país y en medio de Barranquilla. Pero el miedo y la duda paralizan. En cambio, la fe te infunde esperanza, te infunde fortaleza, te infunde ánimos. Por eso nosotros tenemos que vivir y caminar en fe, porque la fe agrada a Dios. La fe propicia milagros. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios esta noche? Tienes que comenzar a levantarte en fe. Tienes que comenzar a creerle a Dios. Tienes que comenzar a albergar la certeza de que ese anhelo que hay en tu corazón tiene fecha de cumplimiento y es hoy. Con los recursos que tengo, con los recursos que tiene. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Dios no necesitaba más nada, porque lo que él humanamente podía hacer no necesitaba de Dios. Pero cuando las posibilidades se acaban humanamente, Dios es el Dios de lo imposible. Y ese Dios les estaba diciendo: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Y esta noche Dios le está diciendo a alguien aquí: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo,
Hoy yo abro los cielos y hay un milagro que tiene tu nombre. Yo no sé si el milagro tuyo es de sanidad, pero hoy el Señor está derramando una unción de sanidad sobre tu vida. Y hay gente que hoy se está curando, hay gente que hoy está sanando, hay mujeres que están siendo fértiles, hay enfermedades que hoy se están quebrantando porque aquí está la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque estamos hablando de milagros de Dios. Y donde se habla de los milagros de Dios, hay poder y autoridad de Dios sobre sus hijos. Deja de temer ya. Deja de llorar. Se acabó el tiempo de la parálisis. Porque es Él el que va a librar la batalla por ti. Es Él el que nos va a librar de Faraón. No importa lo grande que parezca, porque más grande es Dios. Es Él el que va a abrir el mar y el camino en el desierto. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma la vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y para qué el Señor quería que extendiera Moisés la mano sobre el mar? Si lo había obligado prácticamente en fe, llevándolo a la orilla del mar, sin saber lo que podía pasar, que Él extendiera su mano. Él lo estaba llevando a un nuevo nivel de fe. Él quería promocionar un milagro mayor que iba a ser reseñado en la historia bíblica. Porque Él quería que tú escucharas este pasaje hoy, para que convencieras en tu corazón lo que Dios estaba por hacer. A esta casa le vienen momentos prodigiosos, momentos de crecimiento. Y eso solamente es posible cuando hay un Dios que hace milagros en medio de la congregación. Porque hay cristianos que están dando testimonio de lo que Dios está haciendo aquí. Habían mares, pero esos mares fueron abiertos. Había límites, pero fueron extendidos. Y todo porque tú estabas aquí. Porque había alguien que recibiera la palabra y se levantara a creer: yo creo en lo que Dios me está diciendo. Yo voy a arrebatar ese milagro y yo voy a sembrar, yo voy a creer, yo voy a caminar en fe, pero yo arrebato lo que Dios tiene para mí. Denle un aplauso fuerte al Señor esta noche, si se lo va a dar. Dice la palabra en los versículos 17 y 18 que Dios manifestó su grandeza o la grandeza de su gloria a través de todo aquello que había atemorizado a su pueblo. Cada vez que tú vives una circunstancia difícil, es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su gloria y su poder en medio de tu vida. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo va a volver a hacer contigo hoy. Dios hoy se va a glorificar en medio de alguien aquí. Porque Dios se glorifica en medio de tu debilidad. Le digo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y Pablo decía: yo me regocijo, yo me glorifico en mi debilidad, porque en la medida en que lo hago y reconozco la autoridad de Dios, en esa medida vive el poder de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Y cuando tú reconoces eso, lo primero que hace Dios es hacer milagros, prodigios y portentos en medio de tu vida. Dice la palabra que cuando Moisés hizo lo que Dios le dijo, extendió su mano y los mares fueron abiertos. Y ellos atravesaron el mar. Pero no solamente hizo Dios eso, sino que Dios interpuso entre el faraón y su ejército y su pueblo y sus hijos. Eso es lo mismo que el Señor está haciendo esta noche. Esta noche el Señor se está interponiendo entre ese faraón que hasta ahora te venía atemorizando, en ese divorcio, en esa familia disgregada,
en esa sanidad que tú estabas esperando, en ese dolor que hasta hoy estabas sintiendo, Dios está interponiendo porque Él quiere rescatarte, porque Él quiere librarte, porque Él quiere exterminar a todo faraón que quiera venir a meter temor en la vida de sus hijos. Porque el Señor se glorifica y manifiesta su gloria y su poder a través del problema que ha querido venir a afligirte. Ese es el Dios que tú tienes. Y dice la palabra que el Señor abrió camino a través de las aguas. Dios quiere que aunque estemos pasando momentos difíciles, nosotros sigamos creyendo, nosotros sigamos confiando. Y aunque podamos tener momentos emocionales de temor, de persecución, de desesperanza, que no pasen de ser simplemente un momento. Porque los cristianos nos aferramos al poder de Dios, a la autoridad de Dios, y nos levantamos para continuar caminando sobre la base de la promesa que tiene nuestro nombre, sobre el propósito que Dios determinó antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, sobre esas buenas obras que preparó para que anduviéramos en ellas. Eso es fe. Y cuando tú tienes fe, tienes que accionar esa fe, tienes que agradar a Dios, tienes que levantarte creyendo que si Dios la puso en ti, Dios va a disponer lo que tenga que disponer en el mundo para que esa promesa, ese propósito y ese milagro llegue a tu vida.